Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Hablemos de salud articular, en el que hoy estaremos con el doctor Escribano. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a poderos hablar sobre cómo detectar una lesión en el tendón de Aquiles y veremos un poquito más en profundidad de sobre todo a quién afecta más, cómo detectarlo y qué opciones de tratamiento tenemos y solemos manejar. Así que bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, ¿podrías explicarnos brevemente en qué consiste la lesión del tendón de Aquiles y en qué se ve limitada la persona que tiene una lesión así? Bueno, el tendón de Aquiles es muy importante porque el tendón de Aquiles es el tendón más grande, es el tendón más largo y es el tendón más fuerte de todo el cuerpo. Y es imprescindible para prácticamente cualquier actividad deportiva, o sea, salvo aquellas actividades que no impliquen un impacto importante del pie en el suelo, que no impliquen correr, que no impliquen saltar, la natación y 4 cosas más, prácticamente el tendón de Aquiles va a estar en uso constantemente, ¿no? Y el tendón de Aquiles se suele lesionar precisamente por un exceso de uso. O sea, al final el deporte que practiquemos no dejan de ser, sobre todo, por ejemplo, la carrera, ¿no? El running, no deja de ser un movimiento repetitivo, y al final esos movimientos repetitivos en el tendón, asociados a otra serie de factores que pueden ser propios de cada individuo, como puede ser su forma de pisar, el hábito, la tensión muscular que pueda tener, la flexibilidad de los músculos de la zona de la pantorrilla y precisamente del sistema del tendón de Aquiles, de la planta del pie, tipo de pisada, tipo de arco del pie, bueno, todos esos factores en su conjunto, sumados a un ejercicio repetido constante en el tiempo, como puede ser correr, pues pueden hacer que el tendón en un momento determinado sufra más tensión de la que le corresponda y se acabe lesionando, ¿no? El tendón de Aquiles es un tendón bastante resistente, por lo general, y generalmente el mecanismo más habitual de lesión es por sobreuso, es decir, por un exceso de movimientos repetitivos, generalmente en relación con la carrera, ¿no? A medida que vamos corriendo, pues el tendón va acumulando pequeñas inflamaciones, pequeños daños, que van haciendo que poco a poco la estructura del tendón pues, se vaya dañando de forma progresiva y vaya haciendo una especie de, vamos a llamarla, degeneración, eh, que el propio tendón intenta reparar, pero que muchas veces, entre que la capacidad de reparación del tendón de Aquiles es limitada y que nosotros muchas veces con nuestra propia voluntad de seguir haciendo deporte, pues continuamos sometiéndolo a ese estrés, a ese esfuerzo, pues al final la velocidad a la que el tendón de Aquiles es capaz de repararse es inferior al tute, al estrés al que le estamos sometiendo al propio tendón, ¿no? Puede haber casos en los que el tendón esté más debilitado por el uso de ciertos medicamentos, por ejemplo, el uso de ciertas medicaciones para el colesterol de forma crónica durante muchos años puede acabar induciendo también que los tendones de Aquiles degeneren, y hay descritas roturas del tendón de Aquiles asociadas a ciertos antibióticos, por ejemplo, ¿no? Pero son casos muy excepcionales. Lo más habitual es este contexto que te comento de un deporte repetido que acaba produciendo pues, ese pequeño daño en el tendón, ¿no? Nos comentabas que es muy habitual en el deporte, sobre todo en qué tipo de actividad deportiva suele estar más asociada a esta lesión. Bueno, las actividades deportivas suelen ser aquellas que requieren cierto impacto y cierto movimiento repetitivo, ¿vale? En este caso podríamos tener en cuenta el correr. Correr es seguramente donde más incidencia de esta lesión puede haber. Se estima que puede haber una incidencia de un 7% de corredores con patología del tendón de Aquiles al año, más o menos, en algunos estudios. Eh, Ciertas especialidades del atletismo también, por ejemplo, como los saltos, también pueden sufrir problemas a nivel de tendón de Aquiles. Algunos otros deportes es menos frecuente, por ejemplo, podríamos hablar de deportes de raqueta, aunque se puede dar también. Deportes como el tenis, el pádel, el bádminton es mucho menos frecuente. En algunos deportes de contacto de equipo como el fútbol o el baloncesto también nos lo podemos encontrar, pero yo creo que el deporte indiscutible, entre comillas, el rey indiscutible es el atletismo, yo creo, ¿no? Esto no significa que todo el que corre vaya a desarrollar un problema en el tendón de Aquiles, pero es verdad que al ser el tendón el que más trabaja, digamos, en este deporte concreto, pues es el que más problemas puede tener, ¿no? Y luego hay otro grupo de pacientes que es, sobre todo, quizás donde más puede haber es el deportista de mediana edad.
Deportista de mediana edad, entre los 30 a los 50, suele ser el que más problemas suele tener. ¿Por qué? Porque tenemos unos tendones que o bien ya están baqueteados de haber trabajado, de haber hecho mucho deporte durante la juventud, o bien tenemos gente pues, que ha sido más sedentaria a lo largo de su vida, no tiene el tendón debidamente preparado, debidamente adaptado, y a lo mejor esto ahora quizás no se da tanto, pero es verdad que hace unos años sí que había una fiebre también pues, de gente que de repente a partir de cierta edad le daba por ponerse a hacer deporte, ¿no? Yo creo que a partir de la década de 2010 se pone de moda más o menos el running como deporte, ¿no? Y entonces es verdad que hay un segmento de población que era más sedentario y que de repente se suma, ¿no? Y además ve que le va bien, ve que le gusta y empieza a complicarse más la vida y empieza a correr carreras un poquito más exigentes, medias maratones, maratones, ultramaratones, carreras de trail por montaña. Entonces ahí hay un segmento que es el de la mediana edad, en el que hay mucha gente que a lo mejor venía de no hacer tanto deporte, de otro deporte diferente, y que sufre un poquito más de este tipo de problemas que la media, ¿no? Digamos. Bueno, y gracias a que la cultura un poquito de comenzar con el deporte de forma progresiva ha ido bajando la incidencia de esta Eso es, patología. eso es. Pero fíjate que había estudios, incluso hace unos años, había un estudio que decía que la mayor incidencia de roturas en el tendón de Aquiles se producía en los años en los que hay Olimpiada. Ujú. Que anima a la Porque gente, ¿no? eso es, llega la Olimpiada, nos entra a todos el espíritu olímpico, ¿eh? Nos calzamos las zapatillas que llevábamos sin cogerlas, vete a saber cuánto tiempo, ¿no? Y ahí en esos años, pues en pacientes de mediana edad, precisamente, había una incidencia brutal de roturas de tendón de Aquiles que se habían producido precisamente practicando deporte, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora viene París 2024, prepárate que vienen curvas, ¿no? Bueno, veremos, iremos viendo. Veremos, veremos. Cuéntanos un poquito qué tipo de lesiones puede sufrir el tendón, ¿no? Ujú. Porque no son todas iguales. No, o sea, lo más habitual es la tendinitis del tercio medio del tendón de Aquiles, la porción media, ¿no? Diríamos un poquito los 2 centímetros de la parte central del tendón de Aquiles. Normalmente ahí el tendón lo que hace es para soportar un poquito ese exceso de estrés y esa lesión que se produce, se va engrosando, se va volviendo cada vez más grueso, se vuelve cada vez más doloroso, cada vez más rígido, y eso al final acaba produciendo dolor y limitación para correr sobre todo, ¿no? Pero también para actividades más ordinarias, como puede ser subir escaleras, caminar, etcétera. Puede ir acompañado también de una inflamación de la vaina más externa del tendón. El tendón está rodeado de una pequeña vaina, de un pequeño tejido que le proporciona una pequeña lubricación y un poquito de nutrición también. Entonces, a veces cuando ese tejido se inflama se produce lo que llamamos una paratendinitis, ¿no? Es un cuadro más agudo, suele ir acompañado a ciertos esfuerzos, es decir, a lo mejor pues después de una carrera intensa, por ejemplo, pero puede convivir, y de hecho con frecuencia lo hace, con la tendinitis o la tendinopatía crónica del tendón de Aquiles, ¿no? Y luego también tenemos la tendinitis o la tendinopatía insercional, es decir, el tendón de Aquiles se ve afectado en la zona donde se une al hueso del calcáneo. Ahí puede haber ciertos factores que lo favorezcan. Uno de ellos podría ser la enfermedad de Haglund, que es una enfermedad en la que el hueso del talón es un poquito más prominente por la parte de arriba y hace un contacto un poquito más exagerado con el tendón de Aquiles. Eh, y en cualquier caso es una entidad, digamos, que casi tiene su propio curso clínico, o sea, se porta de una manera un poco distinta de la tendinitis del tercio medio, ¿no? Y cuando da, pues bueno, pues hay que tenerla en cuenta y hay que tratarla también pues de una forma específica. Cuando nos hablas de este problema de síndrome de Harlem, ¿me has dicho? Ujú. Sí. Cuando nos cuentas sobre el síndrome de Harlem, en ocasiones se confunde también con un espolón calcáneo. No exactamente. O sea, a ver, el espolón calcáneo sale en la fascia plantar, que es la envoltura de los músculos que están en la planta del pie. Eh, es verdad que hay mucha confusión porque es verdad que el tendón de Aquiles, la fascia plantar, los gemelos funcionan todo como una unidad, o sea, es un sistema en sí mismo. Biomecánicamente están entrelazados los unos con los otros, es como un engranaje.
se conoce como el sistema calcáneo aquileo plantar, ¿no? Y generalmente pues un exceso de tensión o un exceso de trabajo transmitido en el tendón de Aquiles indirectamente también puede afectar a la fascia plantar y viceversa. No es raro, por ejemplo, que nos encontremos espolones calcáneos, que son pequeños picos de hueso que se forman en la parte de la planta del pie, entre el hueso del talón y la fascia plantar, ¿no? Se suelen ver en la radiografía y son un sinónimo de fascitis plantar muchas veces. Y no es raro encontrarnos esos espolones también en la zona donde el tendón de Aquiles se une al hueso, dentro de que no son espolones calcáneos, ¿no? Pero se producen por un exceso de tracción en el tendón, y esa tracción excesiva, pues el tendón intenta compensarla de alguna manera, que es volviendo más dura esa zona, y al final pues pueden convivir los dos, ¿no? Y es posible tener tendinitis de Aquiles y fascitis plantar, es posible tener espolón calcáneo y tendinitis de Aquiles también. Síndrome de Haglund es un tema, la deformidad o la enfermedad de Haglund es una variante anatómica que es independiente, digamos, puede predisponer a que tengas problemas en tendón de Aquiles, pero es una entidad independiente en sí misma. De hecho, a veces es incluso controvertido. Hay estudios que no han conseguido encontrar una asociación entre el Haglund y la tendinitis insercional, pero la gran mayoría de los expertos en tendinitis en tendón de Aquiles casi siempre encuentran esa asociación y casi siempre operan el síndrome de Haglund si está presente. O sea que al final todo ha de ser tenido un poco en consideración. No es un tema controvertido, pero bueno, ahí está. Nos hablabas de la biomecánica un poquito de la pisada, ¿no? En la cual evidentemente está implícita todo lo que es el tendón de Aquiles. A mí me recuerda a los podólogos cuando hablamos de biomecánica en muchas ocasiones. ¿Los podólogos son unos buenos aliados cuando tenemos un problema de estas características? Los podólogos yo creo que son unos aliados inmejorables. De hecho, uno de los grandes problemas que creo que con la medicina en este país es que ha habido ciertas especialidades que estaban asociadas a la misma, como es la podología, como es la odontología, que se han desligado de la carrera de medicina, y eso en sí mismo no es malo. Tú puedes estudiar un grado de podología y ser un podólogo excelente, pero el gran problema es que creo que a la hora de desarrollar las líneas de la profesión nos hemos compartimentado, digamos. Entonces el podólogo parece como que tiene unas opiniones y una forma de funcionar totalmente independiente del traumatólogo. Y encontrar una colaboración a veces entre traumatólogos y podólogos es complicado. Y a mí la verdad es que me parece que es fantástico. O sea, lo mejor que te puede pasar es tener un traumatólogo aliado con tu podólogo. Vamos, o sea, yo creo que eso es imprescindible. Y los estudios de pisada muchas veces te dan pistas sobre cómo se está portando tu pie y por qué te está predisponiendo a padecer del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles puede sufrir más en arcos muy pronunciados, pacientes con el pie cabo, pacientes que tienen un talón muy metido para adentro, muy metido para afuera, un varo o valgo de talón muy marcado, unos pies, digamos, con unos gemelos un poquito más cortos que tienden a pisar un poco más de puntas. Hay una serie de características en la forma de pisar que te ponen en alerta de que podrías tener un problema o tu problema de tendón de Aquiles podría estar relacionado a lo mejor con la forma de pisar, y a lo mejor con unas plantillas adecuadas puedes minimizar ese problema o incluso suprimirlo del todo. Bueno, una vez ya diagnosticado cuál es el problema, ¿qué opciones de tratamiento podemos tener cuando hay una lesión en el tendón de Aquiles? Pues mira, la primera, y yo creo que la que más evidencia científica atesora en este momento en favor de primera línea de tratamiento, la rehabilitación, es crucial. La rehabilitación se basa fundamentalmente en fortalecer el tendón de Aquiles mediante cierto tipo de ejercicios, unos ejercicios excéntricos que se llaman, los ejercicios isométricos. También se pueden utilizar algunas terapias aplicando ciertos aparatos, como electroterapia, bueno, hay como mil opciones ahí, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Los traumatólogos lo nuestro es pinchar y cortar, ahí le tenemos que dejar un poco al que sabe, ¿no? Pero es verdad que el tendón de Aquiles tiene muchas opciones de tratamiento dentro del ámbito de la fisioterapia, y muchas de ellas recopilan evidencias en un grado alto. Por lo tanto, el primer tratamiento para un tendón de Aquiles tiene que ser siempre, siempre, siempre la fisioterapia. En el caso de que no mejore, ahí ya tenemos que acogernos un poco a tratamientos un poquito más invasivos. Y ahí las terapias biológicas han conseguido hacerse un hueco espectacular. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el escalón de tratamiento del tendón de Aquiles era: hago rehabilitación, si no mejoro, la cirugía, y entre medias, si no me quiero operar,
podíamos probar a poner infiltraciones de corticoides, pero hay un problema. Los corticoides pueden debilitar, si los usas de forma repetida, el tendón de Aquiles. Y en un tendón tan fuerte, en un tendón tan importante, debilitar ese tendón y que pueda aumentar, porque de hecho está descrito en estudios, el exceso de infiltraciones de corticoide, las infiltraciones repetidas pueden debilitar un tendón y ponerlo en riesgo de rotura. Entonces, infiltrar corticoides en un tendón tan fuerte como el tendón de Aquiles, a riesgo de que si está muy degenerado se pueda romper, pues hace que esa opción pues sea para pensársela dos veces, sino para descartarla por completo. De hecho, hoy en día creo que pocos o ningún traumatólogo te van a ofrecer pinchar con corticoides el tendón de Aquiles, porque en caso de que esté degenerado, el riesgo de rotura es importante. Entonces, claro, ¿qué opciones tengo si no puedo infiltrar corticoides? ¿No? Pues ahí es donde las terapias biológicas y los tratamientos biológicos o menos o mini invasivos han revolucionado un poco aquí el campo, ¿no? Y ahí la verdad es que hay un abanico bastante amplio. Tenemos que recopilar todavía evidencia científica para poder decir qué tratamiento es mejor, pero más o menos ya tenemos unas ciertas líneas de actuación, digamos, o unas ciertas guías que nos pueden ir orientando, ¿no? Quizás el tratamiento que más se ha estudiado hoy en día es el plasma rico en plaquetas, quizás porque es de los primeros que se propusieron y precisamente porque es un tratamiento muy inocuo, está basado en la propia sangre del paciente y precisamente por la falta de efectos secundarios y la facilidad para poder obtenerlo, pues hace que sea muy, muy rápidamente aplicable, ¿no? El plasma rico en plaquetas parece que tiene buenos resultados a medio plazo, pero cuando te pones a recopilar un poco ensayos clínicos, algunos hablan más a favor, otros hablan más en contra, y no sabemos todavía muy bien de esos ensayos clínicos qué diferencias hay entre unos y otros para poder decir qué es lo que está yendo bien, ¿no? O sea, el plasma rico en plaquetas, la propia forma de obtener la sangre, la propia forma de prepararlo, la cantidad de plaquetas que estés inyectando, hay muchos factores que tenemos que controlar y que tenemos que aprender a conocer, pero globalmente es un buen tratamiento para el tendón de Aquiles. Curiosamente, hay otro tratamiento que es la proloterapia, que recientemente en un metaanálisis, los metaanálisis son estudios en los que cogemos varios ensayos clínicos, varios estudios comparativos de tratamientos, para poder tener con todos los pacientes de cada ensayo clínico una muestra de datos mucho más grande, de muchos pacientes, con los cuales hacer análisis que sean un poquito más fiables, ¿no? Pues justamente ha habido algunos estudios de este tipo, metaanálisis, que recopilando varios ensayos clínicos han visto que la proloterapia, que es un tratamiento en el que administramos un tipo de azúcar que es la dextrosa para producir una cierta reacción inflamatoria dentro del tendón y tratar de que repare, pues se ha mostrado incluso superior para tratar el tendón de Aquiles, incluso al nivel de la propia rehabilitación. Eso es un estudio curioso que yo creo que también merece la pena tener en consideración ese tratamiento, ¿no? Y luego también se han intentado otro tipo de tratamientos, por ejemplo, para liberar un poco las pequeñas cicatrices y adherencias que se forman en la periferia del tendón con algunas sustancias como el ácido hialurónico o el polidocanol, que tenía otra función que era intentar estimular un poquito la formación de vasos sanguíneos en la zona, pero ese tratamiento se ha desechado porque a medio plazo se ve que tampoco funciona muy bien. Pero vamos, dentro de estos tratamientos, el plasma y la proloterapia probablemente sean un poco los más estudiados. Los otros tratamientos también parece que muestran cierto alivio, el suero condicionado, el ácido hialurónico en algunos casos intratendinoso también puede funcionar. Bueno, hay varias terapias ahí, pero es lo que comentábamos, ¿no? O sea, tenemos todavía que aplicar cierta evidencia porque todavía no tenemos estudios comparativos. Estamos viendo un poco la relevancia clínica. Entonces, son tratamientos que han surgido en muy poco tiempo, muchos en muy poco tiempo, y tenemos que ver un poquito qué efectos tienen sobre los pacientes, ver esa eficacia clínica y luego ya poder comparar unos con otros para ver cuáles son mejores, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy quizás el plasma rico en plaquetas y la proloterapia probablemente son los que han pasado un poquito más la prueba, ¿no? En cuanto a tratamientos, ¿podríamos considerar también el soporte plantar o la plantilla como apoyo a este tipo de terapias? Sí, y de hecho, en algunos casos lo que comentaba, si tú tienes una alteración en la pisada que favorece que puedas tener una tendinitis de Aquiles o un problema de tendón de Aquiles, no bastará con que hagas la rehabilitación.
tu pie tiene la forma que tiene, si sigues practicando, si sigues corriendo, si sigues haciendo ese deporte, lo más probable es que tarde o temprano pueda volver a reproducirse. Por lo tanto, tienes que poner los medios para que la situación no se produzca. Entonces, una plantilla es ideal en estos casos para poder complementar el tratamiento y que luego en el futuro no vuelvas a tener este mismo problema. Por tanto, sí que es un complemento ideal también, ¿no? Para poder mejorar y, bueno, que sea duradera la mejora y que no vuelvas a caer. Eso es. O sea, para mí el contexto ideal sería ver al paciente, tratarlo, bien sea con la rehabilitación, bien sea con infiltraciones, aliviar el cuadro, mejorar el cuadro. Y una vez que mejore el cuadro, si has hecho un estudio de pisada, ver un poquito cómo le puedes adaptar un soporte plantar adecuado, o si no te has hecho el estudio de pisada, hacértelo en ese momento para ver qué factores pueden haber contribuido para evitar que vuelva a salir. Entonces, quizás yo creo que no todos los corredores necesitarían una plantilla, pero es verdad que aquellos que estén más predispuestos a este tipo de lesiones, pues es lo ideal. Bueno, yo creo que hemos visto como una amplia gama desde qué es, pasando por a quiénes afecta y sobre todo qué tipos de opciones de tratamiento tenemos. Ya sabemos que los fisios son un apoyo importante para el tema de la recuperación, pero también hemos nombrado a los podólogos, que son un apoyo también indispensable en el tratamiento de esta patología. Y yo quería un poquito concluir preguntándote sobre qué debe identificar alguien que tiene un dolor en la zona del talón, cómo sabe que tiene que acudir a un especialista, cuál es el momento y cuándo debe decidirse, ¿no? Uh-huh. Pues mira, el tendón de Aquiles sobre todo se va a caracterizar por dos cosas. Una, cuando estás corriendo, durante el ejercicio, tú empiezas y al cabo de un cierto tiempo, tu tendón de Aquiles empieza a doler. Empieza a doler, empieza a doler. Es un dolor sordo, notas que se va cargando, se va cargando, se va cargando y a veces ya es tan intenso que te obliga a parar, te obliga a detenerte. Y además, en los días posteriores, puedes notar que cuando te levantas por la mañana, tu pie está más rígido. Tú plantas el pie en el suelo y no eres capaz de doblar el tobillo de la misma manera que con el otro, porque tu tendón está engrosado, está más rígido y esa rigidez te limita y no te deja pues, a caminar o subir las escaleras. Yo creo que ese es el contexto en el que tiene que consultar cualquier paciente, ¿no? por este mismo problema. Y sobre todo hay que tener una especial vigilancia en ese grupo de edad que hemos comentado. Es decir, el grupo de edad que más se lo tiene que mirar, porque es donde más incidencia de lesiones y más incidencia de roturas hay, es esa franja de edad entre los 30 y los 50, porque es lo que comentábamos. O sea, con el paso de los años cada vez nos mantenemos más activos, continuamos con nuestra actividad deportiva y como la salud general mejora, muchas veces nosotros queremos seguir progresando. Entonces, no decae muchas veces nuestro nivel de actividad. Es además curioso, es lo que comentábamos antes, ¿no? Como gente que a lo mejor no era más sedentaria se pone a hacer deporte y como que va hacia arriba, ¿no? Un medio maratón, un maratón, no voy a decir un ultraman, ¿no? Que es una burrada, ¿no? Pero una carrera por montaña, ¿no? Cuando curiosamente los deportistas profesionales y los deportistas de élite tienden a hacer lo contrario. O sea, nosotros tenemos un deportista de élite, a lo mejor corre 2, 3 maratones al año y a medida que se va haciendo más mayor va bajando su número de maratones, va bajando su volumen de kilómetros, no entrena al mismo nivel ni con la misma intensidad, ¿no? Se mantienen porque al final efectivamente tienen una base muy, muy importante y entonces eso les permite seguir funcionando a muy buen nivel con 40 años, pero no entrenan de la misma manera, ¿no? Y curiosamente quizás los más amateurs tendemos a hacer lo contrario, ¿no? Tendemos a ir a más en vez de ir a menos, ¿no? Entonces, precisamente por eso tenemos que estar especialmente atentos y sobre todo tenemos que cuidar un poco nuestro entrenamiento y vigilar un poquito esas actividades que hacemos para no incurrir en errores que nos lleven a este tema. Incidir en el descanso. Fundamental. E incluso el entrenamiento cruzado, que lo proponía, por ejemplo, David López Capapé, que es de los grandes, bueno, de los grandes y no el mayor experto en tendón de Aquiles que podemos tener, ¿no? Él decía que muchas veces en esa franja de edad el entrenamiento cruzado es fundamental. A lo mejor no tienes que hacer tiradas de kilómetros interminables durante la semana, a lo mejor te merece más la pena coger la bici un par de días, correr otro de gimnasio
ya el tipo de entrenamiento tiene que cambiar. Ya no es salir a correr todo el rato, ¿no? Pues muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedora el podcast y la charla de hoy. Espero que os haya podido servir y cualquier duda o comentario que queráis hacer, podéis hacerlo a continuación y os contestaremos en la mayor brevedad posible. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.